Primera de Corintios capítulo 4. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 15. Y vamos a estar ahí en un momento en la palabra del Señor esta noche. Amén. ¿Lo tiene, hermano? ¿Lo tenemos? 1 Corintios 4:15. ¿Todavía no lo tiene, hermano? Amén. Amén. Lo leemos ahí en la pantalla. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo, no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Vamos a hablar un poquito hoy viernes, que tenemos tema familiar, ¿verdad? Que es el tema que hablamos siempre de familia, y vamos a escudriñar un poquito acerca de los padres espirituales esta noche. Así que vamos a orar y vamos a ponernos en las manos del Señor. Padre celestial, nuevamente venimos a tu altar, delante de tu presencia. Te pedimos que tomes el control, Señor, de toda situación en cada una de estas peticiones que traemos, que obres de una manera poderosa, extraordinaria, Señor, en nuestros corazones. Bendice cada vida, cada familia, cada hogar, cada matrimonio. Bendice nuestros trabajos, nuestras fuentes de riqueza sean bendecidas, prosperadas por tu mano, en el nombre de Cristo. Produce la sanidad necesaria en los cuerpos que están enfermos, Señor. Que sea tu Espíritu Santo poniendo esa mano de salud. Y también tu palabra te pedimos esta noche para que hables por medio de tu Espíritu Santo a nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén todavía? ¿Le puede regalar palmas una vez más al Señor? Amén. Gloria a Dios. Recuerde que todos acá tenemos un padre, ¿verdad? Todos tenemos padres. Tenemos padre del cuerpo, padre biológico, que obviamente son nuestros padres naturales. Todos acá tenemos papá y mamá, ¿verdad? O tuvimos, ¿verdad? Mamá y papá. También dice la Biblia que Dios Padre, ¿verdad? El Padre de los espíritus, ¿verdad? Es para nuestro espíritu. Recuerde que tenemos cuerpo, alma y espíritu. Entonces ya tenemos padres biológicos para el cuerpo y tenemos a nuestro Padre espiritual, hablando de nuestro espíritu. Pero también necesitamos otro Padre espiritual para nuestra alma. Diga conmigo, nuestra alma. Entonces nuestra alma necesita un padre también. Y me di a la tarea de buscar en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, algunos padres espirituales que pude encontrar, que pude ver ahí con usted. Y cada uno de esos padres que vamos a ver esta noche me trae una función específica que debe de estar en un padre espiritual. Entonces esta noche usted y yo, tanto ustedes como su servidor, vamos a aprender la palabra. Amén. Un padre espiritual, si usted está preguntando ¿qué es un padre espiritual? Un padre espiritual es uno que invierte su vida, invierte sus talentos, invierte sus habilidades en hombres y en mujeres que quieren cumplir la voluntad de Dios. Un padre espiritual es uno que rescata a los hijos, es uno que los sana, les produce medicina, les da un nombre, les da identidad, les da un valor, los recibe en su casa y en algunas ocasiones se adoptan como hijos algunos. Un padre espiritual, podríamos decirlo, que es una persona que nos enseña algo, es una persona que nos da herramientas, que nos produce un equipamiento para adiestrarnos, para alcanzar algún destino, para alcanzar un propósito en la vida. Eso es un padre espiritual. Es aquel que identifica los talentos que tiene una persona y que hace que esa persona pueda fructificar en esos talentos que tiene.
El padre espiritual es el que da la identidad a la persona, el que protege, el que cubre, el que da seguridad. Es uno que pudiéramos decirle levanta la autoestima de las personas. Ese tiene esa característica de padre espiritual. Este tema es un poco así como controversial, hermano, porque hay gente que dice que, y toman aquel versículo que se saca de contexto, ¿verdad? Cuando le preguntaron a los fariseos, ¿quién? Dice la Biblia que no le llamemos padre a nadie, ¿verdad? Padre solo Dios. Y entonces Jesús le está diciendo a los fariseos que ellos mismos no pueden ser padres espirituales. Pero existe el padre Abraham, existe el padre Jacob, que lo dice en el libro de los Hechos. Y es más, se levantan los apóstoles en la iglesia primitiva y empiezan a hablar, dice, y les hablo a vosotros padres. Entonces está hablando que en una iglesia hay padres espirituales. Pero quiero que sea la Biblia esta noche que nos hable que si en realidad existen padres espirituales o no. Porque aquí no se trata de qué piensa el pastor, ¿verdad? O eso lo dijo el pastor en un púlpito ¿verdad? Y por eso vamos a creerlo. No, esta noche quiero que vaya conmigo a la Biblia para que podamos ver qué nos dice la Biblia acerca de los padres espirituales. Y voy a empezar desde Génesis hasta finalizar en el Nuevo Testamento. Váyase conmigo a Génesis 45:8. Voy a nombrar el primer padre espiritual. Génesis 45:8, la versión de las Américas, dice, tal vez los hermanos me ayudan, solo me apagan las luces de ahí, esas de ahí, para ver si la pantalla puede estar un poquito. Ahí tenemos los interruptores para ver si la pantalla la podemos. Creo que no se mira muy encendida, ¿verdad? Creo que ahí está bien, ¿verdad? Ahí sí, ¿verdad? Sí, ahí está bien, ahí está bien. Ahí. Mire cómo dice Génesis. Ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, está hablando José a sus hermanos, sino el que me envió fue Dios. Y Dios me ha puesto, mire cómo dice esto, Dios me ha puesto por padre. ¿De quién, hermano? ¿Va conmigo? ¿Va conmigo? Dios me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Ok, vamos a ir aquí poniendo los cimientos de este tema. Entonces, el primer padre espiritual que encuentro yo acá, y no porque lo digo yo ni porque lo traigo a la fuerza, sino que la misma Biblia lo menciona, encuentro que José el soñador, es uno de los hijos de Jacob. Usted sabe todo lo que atravesó José. Dice que sus hermanos lo odiaban porque tenía sueños y le llamaban el soñador. Le tenían envidia. Era un muchacho, un joven. Y lo metieron, usted sabe, en un foso, en una cisterna. Lo vendieron a los que compraban esclavos, se lo llevaron a Egipto. Y usted conoce la historia. Y de repente, hermano, pasó aquel proceso José hasta que Dios lo honró. O sea, aquel proceso que José obtuvo, hermano, de constantes problemas, circunstancias difíciles, es porque Dios lo estaba preparando espiritualmente. Cuando llega a Egipto, a una nación, podríamos llamarlo una potencia mundial, hermano, viene aquel conflicto espiritual sobre la vida de Faraón, y Faraón empezaba a tener sueños que para él se convertían como en pesadillas, porque Faraón no sabía qué es lo que estaba enviándole el Señor, pero era Dios que estaba metido en el asunto. Entonces viene José y entiende el plan espiritual. Por eso es que yo le puse al tema padres espirituales. Mire usted qué terrible. José, Dios lo puso, no fue el faraón, sino que Dios mismo lo puso por padre espiritual a Faraón. O sea que José, imagínese usted, hermano, era el que se encargaba de darle los consejos. Y este versículo que encontramos acá nos dice que José era padre espiritual para Faraón, gobernaba también en los asuntos de la casa de Faraón y también gobernaba en los asuntos de la nación. Entonces José era el segundo al mando de toda esa nación, y Dios había puesto una gracia sobre José. Dios había puesto palabra de sabiduría en José. Dios había puesto palabra de consejo sobre José. Ahora, en Génesis 46:20, más adelante,
vemos que José se convierte en un padre biológico, porque José fue padre de Manasés y de Efraín. Para los que anotan ahí, esa cita la pueden leer en su casa. Entonces, pero también la Biblia nos enseña que José llegó a convertirse en un padre del alma de Faraón. Entonces, José interpretó los sueños. José le explicó los sueños a Faraón, le dio consejos sabios a Faraón de cómo poder enfrentar consecuencias de las dificultades que iban a venir a aquella nación. Y entonces Faraón puso a José como el segundo en el reino. Pero fíjese, hermano, que desde entonces, desde ese momento, por eso es que debemos de entender que sea Dios, hermano, el que empiece a orar en nuestros hogares y nuestras familias. Porque nosotros todos acá necesitamos, hermano, también consejos para nuestra alma. José se volvió un consejero que velaba específicamente por Faraón, por la casa de Faraón y por Egipto. Aunque también José tenía su propia casa, tenía sus propios hijos. Y aparte de eso, ahí es donde vemos qué significa verdaderamente esa palabra padre, porque esa palabra padre es velar por una casa. Un padre es uno que está velando por una casa. Es así de sencillo. No se le puede llamar padre a cualquiera, sino que por eso comencé diciéndole las características que tiene que tener un padre espiritual. Es uno que invierte su tiempo, es uno que invierte, hermano, en una persona sabiendo que los frutos que tiene pueden ser grandes, y entonces se invierte trabajando espiritualmente en eso. Por eso, hermano, Cristo vino a esta tierra. Y mire usted qué interesante, vio el potencial que nosotros tenemos como hijos de Dios, porque nosotros, hermano, tenemos un valor muy altísimo, somos carísimos, dice la Biblia. Amén, hermano. Y más que nosotros, obviamente, hermano, tenemos a nuestras familias también que dependen de nosotros, porque dijo Cristo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Así dice la Biblia. Los apóstoles le dijeron al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Entonces Dios lo que está haciendo es rescatando primero tu vida, que tú necesitas, hermano, ser aconsejado, ministrado, instruido, para que también puedas llevar a la salvación a toda tu familia. Dele palmas fuerte al Señor esta noche. Vámonos a 1 Samuel 24:16. No quería leer este no lo quería leer, hermano, pero ni modo, ¿verdad? Aquí el que manda es el Señor. En 1 Samuel nos encontramos al siguiente padre espiritual, que es Saúl, ¿verdad? En 1 Samuel 24:16 dice: sucedió que cuando David acabó de decir a Saúl estas palabras, Saúl dijo: ¿es esta tu voz, David, hijo mío? Entonces Saúl alzó su voz y lloró. Este padre espiritual para mí es bien complicado. ¿Quién era el padre espiritual de David? Ahí está en la Biblia, no tenemos que hacer un estudio exhaustivo. No, vamos a buscarlo ahí. 1 Samuel 24:16. ¿Quién era el padre espiritual de David? Era Saúl. Era Saúl. Ahora, usted sabe y ha leído conmigo, ¿verdad?, que Saúl es tipo, sombra y figura de la carne. Así de sencillo. Y mire qué terrible, porque ¿cuál era el padre biológico de David? Se llamaba Isaí, ¿verdad? Isaí, dice que David era de la casa de Isaí. Pero el padre espiritual que mire usted, hermano, que le habían asignado a David fue Saúl. Y me llama la atención porque Dios lo que estaba haciendo con Saúl era un trabajo de preparación. Era un trabajo, hermano, muy independiente de todos los que podía haber tenido Saúl bajo su cargo en el reino de Israel. Saúl no lo entendió nunca. Y entonces vemos ahora cómo David, hermano, se mete bajo la sombra de Saúl. Y mire usted que Saúl perseguía a David, tenía muchos problemas. Mire usted cómo un padre espiritual persigue a su hijo. Mire qué terrible. Saúl tenía su alma contaminada. Saúl tenía su alma llena de odio, de rencor. Hermano, imagínese toda la podredumbre que tenía Saúl, porque dice que venía un espíritu de parte del Señor y atormentaba a Saúl. Y David tocaba el arpa. Cuando David tocaba el arpa, aquel espíritu se apaciguaba en Saúl.
Y entonces vemos que en una ocasión que Saúl andaba persiguiendo a David, se cansaron del camino y pasó la noche en una cueva. Y entonces le cayó un sueño profundo a Saúl. Y entonces uno de los siervos de David le dijo: mira, Saúl está dormido, se metió en la cueva. Dios te ha entregado a tu enemigo en tu mano. ¿Y cuál fue la respuesta del hijo espiritual? He de levantar mi mano yo contra el ungido de Jehová. Mire, yo se lo digo ante el Señor, hermano. Yo estaba buscando los padres espirituales y me topé con Saúl. Y digo yo: qué mal padre este, hermano. Porque yo quería traerle solo padres calidad, pues, bonitos, ¿verdad? Bonitos y gorditos, ¿verdad? Porque qué bonito vimos a José, ¿verdad? Padre espiritual de Faraón, gobernó el reino, llegó a ser grande, hermoso, abundancia y todo lo que hemos visto de José. Qué lindo. Pero ahora caemos con Saúl. Y Saúl fue un mal padre espiritual. Sin embargo, David dijo: nunca voy a levantar mi mano contra el ungido. Viene a mi memoria, hermano, cómo también vemos que Jesús en el discipulado tenía a sus hijos espirituales, los 12 apóstoles. Y Judas, hermano, tuvo al mejor pastor que pudo haber habido o que pudo haber conocido la humanidad, y aún así se torció. Jesús era el mejor predicador, era el mejor pastor, el mejor consejero, Dios hecho carne, y aún así Judas se perdió. Pero mire qué terrible. Voy ahora con David, porque David tiene un mal padre espiritual. Pero David no se tuerce, sino que David entiende, hermano, quién es su autoridad. Y lo que hizo David fue irle a arrancar, hermano, un pedazo de su túnica. ¿Qué mensaje le estaba dando David a Saúl? Te estoy tocando la cobertura. Te pude haber matado. Dios tal vez te entregó en mi mano, pero no me atrevo a faltarte el respeto. Y dice, hermano, si usted sigue leyendo más adelante la historia, dice que Saúl, cuando dijo: eres tú, hijo mío, lo estaba viendo a lo lejos, hermano, y David no le daba la cara, porque si no, su padre lo mataba, su padre espiritual. Y entonces, hermano, dice que cuando David hizo la seña, tal vez lo vio a lo lejos, no sé, y dice que él alzó su voz, y entonces Saúl lloró. Lo terrible, hermano, de esa historia es que esa historia no tiene un final feliz para Saúl. Saúl se va, hermano, entristecido, se va para la casa con lamento, tal vez sin arrepentirse de su pecado. Hermano, Saúl lloró, dice la Biblia ahí que lloró, pero nunca le pidió perdón a David. Y al final usted conoce cómo termina la historia. Ahora, Dios cumple la palabra en la vida de David, porque Dios le había profetizado a David que él iba a ser el sucesor de Saúl. Entonces, para poner la parte positiva, por llamarlo de alguna manera, ¿cuál era la tarea que tenía que desarrollar Saúl? Era de promover el desarrollo de su hijo. Bueno, José nos enseña que tenemos que ser proveedores de la casa. Somos aquellos que velan por la casa. Un padre espiritual vela por la casa. Saúl, pues lo que tenía que haber hecho Saúl era promover el desarrollo de su hijo espiritual. Un pastor que quiere llegar a ser padre espiritual y le trunca el desarrollo a una oveja o a un hijo espiritual, no es un buen padre, es un Saúl. ¿Me están dando a entender, iglesia? Porque este punto me lo pudiera predicar para mí mismo. Estoy tratando de decirme a mí mismo, si se le trunca el desarrollo, hermano, a un miembro del cuerpo de Cristo, el padre espiritual que se le asignó a esa persona llegaría a ser un Saúl. Tendría esa administración. Y mire usted qué terrible, hermano, porque Saúl, hermano, no se quedó ahí. Él siguió, hermano, y a pesar de que Dios ya no estaba con él ya no quería que el pueblo supiera que Dios no estaba con él. Entonces, lo que podemos encontrar aquí es que David, hermano, sabía que Dios iba a sacar su justicia. Por ejemplo, el Salmo 37:6, para los que anotan. No lo voy a leer por el tiempo, porque ya me está avanzando el tiempo. Entonces esto nos habla de que Dios había, hermano, bendecido a David, lo había hecho crecer, aunque su padre espiritual
no le había apoyado, hermano, Dios estaba de su lado. Déjeme decirle esta noche, hermano, que aunque te hayan dañado, aunque no sé cómo haya sido tu vida pasada o presente, hermano, pero Dios siempre está de tu lado, te va a promover y no importa lo que haya sucedido, Dios te va a sacar adelante de toda situación difícil, hermano. Dios va a ser el que va a abogar por tu vida. Él va a enviar, hermano, su movimiento espiritual. Déselo al Señor, hermano, con toda su fuerza. Que Dios, hermano, que Dios nos guarde de ser Saúles, hermano. Segunda de Reyes 2:12. Salgámonos de Saúl, ¿verdad? Pero por lo menos nos deja una enseñanza Saúl. ¿Cómo un padre puede impedirle, hermano, el crecimiento a sus hijos? Qué tremendo, ¿verdad? En Segunda de Reyes 2:12 encuentra el siguiente padre espiritual. Este también es complicado, pero vamos a leerlo. Dice la Reina Valera 1960. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Bueno, lo vamos a dejar hasta ahí. Entonces ya vimos el primer padre espiritual, José, que es uno que obviamente está en su casa, hermano, es el que vela por la casa. Encontramos a Saúl, que la función tendría que haber sido de Saúl promover el desarrollo de su hijo. Pero ahora encuentro a Elías, el padre espiritual ¿de quién, hermano? De Eliseo. Entonces aquí vamos a José, Faraón, ¿verdad? Saúl y David. Y ahora encuentro a Elías y a Eliseo. Entonces mire, este padre espiritual, Elías, es aquella función paternalista. Aquella función paternalista, espiritualmente hablando, que lo que hace es, hermano, entregar un legado. O sea que aquellas cosas que el padre hace, el hijo las tiene que hacer. Cristo decía: todo lo que oigo decir a mi padre, yo eso mismo hablo. Todo lo que yo veo hacer a mi padre, eso mismo hago. Las cosas que veo hacer a mi padre, esas cosas hago. Es más, Cristo decía: mi padre trabaja hasta ahora y yo también. O sea, mire usted cómo es esto, es un legado. O sea, la paternidad espiritual, hermano, la podemos encontrar a lo largo de la Biblia. No es que se acaba de inventar, no es un mensaje modernista que los pastores nos hemos inventado para poder cautivar las mentes de las ovejas. No, sino que es la riqueza espiritual que podemos extraer de esto. Porque mucho pueblo, hermano de Dios, no tiene la bendición. Yo creo que esta noche el tema es generalizado para todos, desde su servidor para abajo. Porque es importante que tengamos un padre espiritual. Mire, a veces, hermano, tenemos ¿cómo le podemos llamar? El estado anímico de nuestro cuerpo, hermano, mal ministrado, porque no tuvimos padres biológicos que nos enseñaran en nuestro camino. Yo me ministro con usted, yo desde los 2 años no sé lo que es tener un padre biológico. Entonces crecí con una área defectuosa, con una área, hermano, tal vez sin su estado a tope, a su porcentaje total. Crecí solamente con el amor de una madre. Que bueno, que por cierto, el domingo es día de la madrecita, ¿verdad? Así dicen aquí en Honduras. En otros lados hoy es 10, ¿verdad? En otros lados hoy es el día de la madre. Pero hermano, no es de celebrar un día. Aunque si usted quiere partirle un pastel a su mamá y coma con ella, amén, gloria a Dios. Pero que no solo sea un día, amén. Y que tampoco tenga que existir un día del padre para poderme acordar yo de mi padre. No, hermano, si uno de hijo sabe, bueno, ahora ya casado yo de hijo, me doy cuenta, hermano, todas las cosas que no hicieron conmigo. Y el hecho de que no las hicieron conmigo no quiere decir que, como a mí me trataron mal, voy a tratar también mal a mis hijos. No. ¿Cuántos aman a sus hijos aquí, hermano? ¿Cuántos aman? ¿Cuántos quieren aquí que sus hijos pasen las mismas cosas que ustedes pasaron? No queremos. Yo no quiero que mi hijo pase esto. Entonces, Elías es el padre que entrega el legado a su hijo.
Hermano, yo creo que si usted tiene un papá que tiene dinero, su papá no le va a dejar el dinero a su vecino. ¿A quién va a heredar? A usted. El legado se lo va a dejar a usted para que usted continúe. Si su papá es abogado, su papá quiere que usted sea abogado. No, papá, yo no me gusta eso, yo voy a ser ingeniero. Pero mira, hijo, y el papá siempre está tratando hermano, de ganarse, ¿verdad? A su hijo o a su hija, qué sé yo. Pero al final los hijos deciden. Yo solamente les pongo un ejemplo, que en el corazón de un padre lo que existe es dejar ese legado. Ya si el hijo pues ya no quiere, no quiere decir que por eso van a llegar a un problema. Tienen que ponerse de acuerdo al final. Pero lo que le quiero decir yo es que el deseo paterno es que los hijos continúen los que sus padres comenzaron. Amén. Que los hijos se paren en los hombros de los padres para poder alcanzar las cosas que el padre no alcanzó. Si usted como padre o yo como padre no alcancé finalizar los estudios universitarios, bueno, entonces que mis hijos lo alcancen. Amén, hermano. Mire, yo conocí una familia que nunca en la familia, hermano, habían colocado un título universitario en la casa. Y de repente llegó una muchacha ahí, la conocimos en la iglesia, y se graduó. Se graduó su título universitario. Hermano, ese día hicieron fiesta. Pero usted no sabe esa administración, lo que es tener un título universitario, tal vez en una familia donde nunca había habido un título. Quiere decir que esa muchacha o ese muchacho es punta de lanza en la familia. Porque se empezaron a romper ciclos de miseria, se empezaron a romper ciclos de pobreza. Quiere decir que ahora nuestros hijos están siendo el resultado de que usted es punta de lanza en su familia, y que las bendiciones que usted no alcanzó, usted las va a lograr, pero sus hijos las van a duplicar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Entonces Elías, hermano, le dejó ese legado a Eliseo. Y fíjese usted, si usted lee la vida de Elías, si estudiáramos solo Elías con Eliseo, Elías era un padre duro. Era un padre duro. Le decía Elías a Eliseo: ¿qué tengo yo contigo? ¿Por qué me sigues? No, es que tengo que seguirte, tú eres mi padre. No, pero yo no te reconozco como hijo. ¿Cómo que no? Usted es mi padre, le decía Eliseo. Y era aquella, hermano, pugna que se tenían ahí. Al final Elías, hermano, se lo llevó el Señor y le dejó el manto a Eliseo. Y ese golpe que hace Eliseo en las aguas, hermano, no significa orgullo ni altivez, sino que estaba diciendo Eliseo: voy a ver si en realidad funcionó la paternidad espiritual. Porque Eliseo había dejado, su padre es biológico, los había dejado, dice que hasta había dejado los bueyes, hermano, y había dejado todo lo que él tenía por seguir una paternidad espiritual. Obviamente lo que Eliseo decía es: yo quiero tener una doble porción de lo que tiene mi padre. Doble herencia. Mire qué terrible esto. Bueno, Eliseo y Elías, lo vamos a dejar ahí. Seguimos. Primera de Crónicas 28:9. Está hablando ahora el rey David. Este es el cuarto padre espiritual. Mire usted: en cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto, porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Si le buscas, Él te dejará encontrarle. Pero si le abandonas, Él te rechazará para siempre. Versículo 10. Ahora pues, considera que el Señor te ha entregado para edificar una casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Entonces aquí volvemos al punto de lo que hemos estado tratando esta noche, del tema de padres espirituales. David obviamente es el padre biológico de Salomón, pero muy interesante, David se convierte también en el padre espiritual de su propio hijo. Mire aquí qué cuadro espiritualmente hablando.
Entonces, lo que David, ¿por qué se lo pongo de esta manera? Porque David no solo tuvo a Salomón. David no solo tuvo a Salomón. Es más, el primogénito era Absalón. O sea que al que tenía que haberle delegado David, hermano, o al que tenía que haber pastoreado de una mejor manera David, era Absalón. Pero Absalón no se dejó. Absalón no reconoció a su padre. Y mire qué terrible, que David es rey y sus hijos eran príncipes. Entonces David le está dando un consejo a Salomón, hermano, completamente está hablando David con él abiertamente y le está diciendo a Salomón: dedícate a Dios. Le está diciendo David, no tiene ningún sentido esconderle las cosas a Dios. Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos. Eso es lo que le estaba trasladando David, porque le estaba diciendo a David, me pongo a pensar yo pues en ese momento. David lo que le estaba diciendo: yo cometí pecados y tuve que pagar caro por esos pecados, aunque pedí perdón. Entonces le está diciendo a su hijo: mira Salomón, Dios escudriña todos los corazones, entiende el intento del pensamiento de los hombres. ¿Por qué le estoy contando todo esto? Porque entonces David está instruyendo a Salomón, porque David no tuvo ese padre espiritual que lo instruyera, porque su padre, ya vimos, era Saúl, ¿sí o no? Entonces David no tuvo un padre. Por eso es que debemos, pero ¿por qué David era tan pecador? David era adúltero. David mató al esposo de Betsabé. ¿Cómo mató a ese hombre? Qué bárbaro. Y hablamos de eso, sí, pero es que David no tuvo un padre espiritual. Hermano, Samuel, de alguna manera Samuel en David impregnó, pero en realidad Dios no le había asignado a Samuel. Samuel dice que era conforme al corazón de Dios. Esa parte se la ministró Samuel a David, porque dice la Biblia que David era conforme. Entonces, alguna administración tuvo Samuel, perfecto, pero no en su totalidad. Entonces David ahora, lo que no hicieron con él, lo está haciendo con su hijo Salomón. Le está diciendo: condúcete sabiamente en la casa de Dios. Lo bendijo. Mire, hermano, David habilita a Salomón como rey. Eso está en Primera de Crónicas 29, 18 al 19. Pero interesantemente, que tal vez lo vamos a ver en otros días, hermano, pero interesantemente, cuando estaba viendo a David, no disciplinó a Amnón. Amnón era uno de los hijos de David, porque David pecó contra Tamar. Eso está en 2 Samuel 13, 21. No disciplinó a Absalón por matar a Amnón. Eso no lo hizo David. Eso está en 2 Samuel 13, 36 al 39. Tampoco disciplinó David a Adonías por su mal proceder. Mire, llevo tres casos familiares. Primera de Reyes 1, 5 al 6. En estos casos, lo que hizo David fue entristecerse. Lo que hizo David fue enojarse, pero David nunca intervino para corregir la situación de sus hijos. También pudo haber impartido justicia y no lo hizo. Entonces es muy importante que sepamos, hermano, cómo bendecir a nuestros hijos. Amén, hermanos. Y que ellos, nuestros hijos, vean en nosotros un ejemplo, hermanos, de cómo nosotros nos entregamos a Dios, de cómo nosotros le servimos a Dios. Que nuestros hijos vean en nosotros, porque usted no le puede ir a decir a su hijo: mira, tenés que buscar de Dios, tenés que servir a Dios. ¿Y usted? Entonces su hijo va a decir: no. Yo me recuerdo un tío mío que yo tuve, hermano, que ya partió a la presencia del Señor, pero era pachanguero, hermano. Como yo le dije, yo crecí en una casa donde solo estaba mi mamá. Yo no tenía papá, pero mis tíos trataban de llenar ese vacío de padre que yo nunca tuve. Y un tío mío que le decíamos Pachurra, hermano, usted ya se imagina por qué le decían Pachurra, ¿verdad? Y una vez me mandó a mí a traer un octavo, que en aquel entonces los octavos eran de vidrio, ahora son de plástico, hermano. Y ahí iba yo, hermano, de 8 o 9 años al estanco a comprar. ¿Sabe cómo se llamaba el estanco? Mi Esperanza se llamaba, hermano. Dios santo, decía yo cada vez que yo leía a Dios: estanco mi esperanza, Dios mío. Y hermano, ya le compraba yo el octavo a mi tío, se lo llevaba, y entonces mi tío le quitaba con los dientes, hermano, el tapón,
y me decía: mire, usted nunca vaya a hacer esto. Y yo quedaba. Claro, cuando yo crecí, hermano, ya tenía edad, digo, yo voy a probar eso que yo le iba a comprar a mi tío. O sea, quiera si o no, me quedó ministrado eso. Y le estoy hablando de un tío. Entonces, no será, hermano, que a veces los vacíos de un padre, el trabajo espiritual que se tiene que hacer, que no se ha hecho, hermano, lo llena otra persona equivocada. ¿Está conmigo todavía? Entonces David, eso es lo que estaba haciendo con Salomón. David estaba instruyendo a su hijo y lo estaba guiando. Y David lo entendió ya viejo y dijo: hombre, yo no lo hice con Absalón, no lo hice con Amnón, no lo hice con... Ay, lo voy a hacer contigo, Salomón. Por eso es que Dios fue a buscar entre los hijos de David: ¿quién es el que te puede sustituir? ¿Quién es el que te puede hacer, el que puedes delegarle, el que puedes entregarle el legado para que construya? Porque le dice el Señor a David: tú no vas a construir, has derramado mucha sangre, va a construir tu hijo. Y entonces David, hermano, entiende el mensaje y se lo traslada a Salomón. Entonces, también quiere decir que ser padre es que les tenemos que explicar las cosas a nuestros hijos, y si hay necesidad de corregirlos, disciplinarlos. Hermano, la disciplina es muy importante para la vida de un hijo. Amén, hermano. Ok, voy a salir del Antiguo Testamento para ir finalizando este tema y verlo ahora en el Nuevo Testamento, porque empecé diciéndole que hay mucha gente que dice que eso ya no existe o que nunca existió. Bueno, ya vimos, ya le puse cuatro ejemplos antiguo testamentarios de padres espirituales. Entonces vamos a entrar al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento encuentro a Pablo en 1 Timoteo 1:2. Vamos a leer ahí la Biblia de las Américas. Escribe Pablo a Timoteo y le dice: a Timoteo, verdadero hijo de mis entrañas. ¿Cómo dice? Hijo en la fe, o sea, espiritual, pues. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre. Mire. O sea que tenía un padre de su espíritu, Timoteo, pero le está diciendo entonces Pablo que él era el padre espiritual del alma de Timoteo y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces ya estamos en el quinto padre espiritual que encontramos esta noche, y es Pablo. Yo sé que usted ya se lo había imaginado: Pablo, el padre espiritual de Timoteo. ¿Qué mensaje ahora puedo extraerle a Pablo? ¿Qué fue lo que hizo Pablo con Timoteo? Bueno, vino Pablo, la Biblia no lo menciona. Algunos dicen que era viudo, algunos dicen que nunca se casó. La cuestión es que hay un versículo que Pablo más bien le dice a los apóstoles: ¿acaso no tengo derecho yo de tener también una compañera como lo tienen los otros apóstoles, incluyendo a Pedro? Digo, porque Pedro, dice la Biblia, que se le enfermó la suegra, y si tenía suegra es que tenía mujer, pues, obviamente. Ahora, lo que quiero dejarle aquí esta noche es que Pablo, hermano, no tuvo tal vez hijos reconocidos biológicos, no los podemos encontrar. Algunos historiadores cuentan que había una mujer que se llamaba Marcia, otros dicen que se llamaba Marta. No sé si será por aquel corito que dice: ella se llamaba Marta. La cosa es que por ahí dicen que había una hermana de la iglesia que andaba con Pablo, y algunos hicieron una pintura en una cueva y los dibujaron a ellos ahí. Eso está ahí en los museos de Europa, por ahí está eso. Pero el punto no es ese, el punto es que Pablo, hermano, adoptó a Timoteo como hijo. Amén, hermano. Y entonces empieza Pablo a ejercer una paternidad espiritual con Timoteo. Entonces, en las cartas, mire qué interesante, porque Pablo le escribió a la iglesia de Roma, Pablo le escribió a los Corintios, Pablo le escribió a los Gálatas, Pablo le escribió a los Efesios, Pablo escribió a los Hebreos,
Pablo le escribió a los filipenses, a los colosenses, y se dio la tarea de escribirle a Timoteo, a Tito, a Filemón. Y ahí le puedo mostrar yo, porque no solamente Timoteo fue el hijo espiritual de Pablo. Entonces Pablo lo que hace con Timoteo es tomarlo y empezarle a adiestrar. Pero mire esto, que terrible, porque Pablo lo que hace es formarlo desde pequeño. Timoteo era un joven, y es más, en algunas cartas encontramos que Pablo le dice que nadie tome en poco tu juventud. Prepárate, sé como un obrero preparado que no tiene nada de qué avergonzarse. Ponte ahí, enseña la palabra. Hermano, y le empezó a instruir Pablo todos los consejos ministeriales, hermano, que tal vez a Pablo le hicieron falta, se los trasladó a Timoteo. Hermano, y qué interesante cuando le escribe específicamente 2 cartas a Timoteo, primera y segunda. Y empieza el capítulo 1 diciendo: a mi verdadero hijo en la fe. Habían otros que tal vez no eran verdaderos. ¿Por qué Pablo se dio a la tarea de decir verdadero hijo en la fe? Porque todo lo que Pablo le enseñó, lo hizo. Quiere decir, hermano, que en este sentimiento de paternidad se le puede enseñar a los hijos, pero no todos van a salir iguales. Y Timoteo demostró fidelidad, lealtad, honró a Pablo, de tal manera que Pablo dijo: te voy a enseñar a que administres la casa. Bueno, los hermanos, levanten la mano cuánto hemos recibido mayordomía aquí. Levanten la mano cuánto hemos recibido mayordomía. La mayoría, ¿verdad? Bueno, el que no lo ha recibido lo esperamos en la próxima promoción. Pero en mayordomía enseñamos un tema que es muy lindo, que son los 7 escalones que tuvo Timoteo. El tema se llama el desarrollo de Timoteo. ¿Cómo Pablo lo presenta como hermano en Cristo? Después lo presenta Pablo como una ayuda del ministerio. Lo presenta como pastor. Lo presenta como un colaborador, como un sunergos. Y vemos, hermano, que le dice ahora mi hijo. Lo presenta como hijo. Hermano, hasta que vemos a Timoteo que llega a una estatura de apóstol. O sea que el trabajo que Pablo invirtió en Timoteo no fue en vano. Por eso empecé diciéndole que un padre espiritual es aquel que ve el potencial en sus hijos y empieza a desarrollarlo. Y hermano, mire, no es lo mismo tener pastor que tener un padre. ¿Por qué, hermano? Porque el pastor, el corazón de pastor, ¿verdad? Está bien, pues bueno. El padre es... Dice la Biblia, hermano, que cuando Moisés subía al monte Sinaí, tronaba el monte. Y los israelitas decían: sube tú, Moisés, aquí nos quedamos abajo escuchando y nos traes el mensaje de lo que habla el Padre. Porque dice que Jehová tronó, hermano. Es que el Padre, hermano, es impone, hermano, pone autoridad, pone orden. Amén, hermano. Entonces, tan así que dijo: ¿quién va a ir a la humanidad a morir por estos humanos? Porque todos pecaron, están destituidos. Y se levantó el hijo y dijo: Padre, yo voy a ir a morir por ellos. Yo voy a ponerme como intercesor entre Dios y los hombres. Hay un solo mediador, es Jesucristo, hombre. Dale palmas fuerte al Rey, hermano. A su nombre. Pero es que el padre así es, hermano. Es más, las mamás, como le dicen a los hijos: ya vas a ver cuando venga tu papá. Y el papá trabajando, hermano, ni cuenta se da. Y solo llega el papá. Hermano, a veces uno llega de la casa y lo primero que hace: buenas. Y ya se pone a llorar el hijo, hermano. Porque la mamá todo el día lo ha tenido. Ya vas a ver cuando venga tu papá. Ya vas a ver. Y el niño se imagina: cuando venga mi papá esto va a ser terrible. Pero así es, hermano.
No quiere decir que un padre tiene que ser un ogro, sino que solo estoy tratando de explicar cómo Pablo agarró a Timoteo de una manera que le enseñó a cómo administrar el ministerio, a cómo ser un hombre, a cómo ser, hermano, un ministro. Para ser ministro, hermano, no se enseña con flojedad, se enseña con autoridad y se corrige con autoridad. Y Timoteo, hermano, si pudiéramos escuchar a Timoteo, hermano, ¿cómo fue la función de padre espiritual de Pablo contigo, Timoteo? Y entonces Timoteo nos contará. Vamos a hacer un streaming, vamos a hacer un video en vivo para Facebook para ver la entrevista de Timoteo. ¿Qué nos puede contar? Ay, hermano. Entonces Pablo lo que nos deja entrever en estas cartas es que él compara a los discípulos no con hijos pequeños. No estoy hablando de niños que hay que cambiarles el pañal, que hay que andarles dando el pepe. No, está comparándolos como hijos adultos. Ese es el rol del padre espiritual. No consiste, quiero poner el límite en esto. La función de un padre espiritual no consiste en controlar lo que hacen los hijos, porque entonces eso sería una vigilancia paterna. No se trata de eso. Se trata de darles órdenes acerca de cada detalle de su vida, cómo tienen que ordenar su vida. Un padre espiritual es más bien un consejero, una persona sabia que por su experiencia se puede convertir en un mentor para enseñarle a los hijos. Un amigo mayor o un hermano mayor para poderle, hermano, llevarlo a la madurez, al desarrollo de su hijo. Bueno, vamos a dejar ahí a Pablo y a Timoteo. Vamos a ver otro en la Biblia. Vamos a irnos al libro de Pedro, primera de Pedro capítulo 5 versículo 13. Esta versión que quiero leer es la palabra de Dios para todos. La iglesia de Babilonia, dice primera de Pedro 5:13, los saluda. Ellos fueron escogidos tal como lo fueron ustedes. Pero mire qué interesante aquí. Hay un punto y seguido. Y entonces dice Marcos. Diga conmigo, Marcos, mi hijo. Perdón, hermano, ¿cómo dice? Mi hijo también les manda saludes. Entonces Marcos estaba con Pedro, ¿sí o no? ¿Está conmigo, hermano? Mire, quiero dejarle bien marcado esto. ¿Por qué? Porque este versículo en otras versiones solo dice Marcos, mi hijo, les manda saludes. Entonces algunos escritores dicen que Marcos era el hijo biológico de Pedro. Con los hermanos de avanzada estudiamos esto, ¿se acuerda? La vida de Juan Marcos. Este Marcos que está hablando Pedro acá es su hijo espiritual. Por eso le puse esta versión, porque en esta versión lo vemos más claramente. Dice Marcos, mi hijo en Cristo. Entonces, en algunas ocasiones Pedro predicaba en la casa de la mamá de Marcos. Bueno, usted puede buscarlo ahí en el Google, hermano. Ahí sale toda la historia de Juan Marcos, todas las citas bíblicas. Lindo ver toda esa historia de Juan Marcos. Juan Marcos era un joven, era muy joven, pero era rebelde, como cualquier muchacho que está en una etapa de desarrollo. Tenía un primo, algunos dicen que era sobrino de Bernabé, y dice que pues como eran familiares, Pablo iba para un viaje. Iba Pablo, iba Bernabé y también iba Juan Marcos, este muchacho. Y en el camino hubo una discusión. Y entonces Pablo dijo no, y, hermano, no estaban de acuerdo.
Y dijeron, bueno, pues no, yo no voy con este muchacho así, no. Y una discusión, ahí está en el libro de los Hechos. Y entonces Bernabé se fue con Juan Marcos y lo tuvo por un año. Y Pablo siguió su camino. Allá al año ya venía Juan Marcos. Dicen algunos historiadores que Juan Marcos se le vino a Bernabé porque Bernabé lo que hizo fue levantar otro ministerio por la discusión que tuvo con Pablo ahí. Mire qué terrible, le voy a dejar esto a los hermanos de avanzada. Pero siempre que ha habido una discusión y malos entendidos en la Biblia, los personajes desaparecen. Por ejemplo, cuando José perdió a Jesús, José discutió con Jesús a los 12 años y le dijo, muchacho, ¿por qué nos has hecho esto? Y entonces Jesús le dijo, ¿qué te pasa, José? Si en la casa de mi padre. Y no se vuelve a ver a José ahí, hermano. Y ahora vemos a Bernabé discutiendo con Pablo por Juan Marcos. Y solo pasó eso, hermano, Bernabé, y desapareció Bernabé en la Biblia. Y así podemos ver otros personajes. El tema no es ese. El tema es el hijo espiritual de Pedro. Entonces cuando Juan Marcos se le viene a Bernabé, ya viene como restaurado Juan Marcos. Y como que Juan Marcos se da cuenta de su error. Le estoy contando así rapidito. Aquí está, le puedo leer 38 versículos para apoyar toda esta historia. Y cuando Juan Marcos se viene, busca a Pablo. Y entonces en un versículo, vamos a ver si lo traje, hermano. Váyase conmigo si lo traje. Segunda de Timoteo 4:11. En segunda de Timoteo 4:11, voy a leer la versión Nuevo Mundo. Solo Lucas está conmigo, dice Pablo. Oiga, estamos hablando del hijo espiritual de Pedro, pero tengo que ver a Pablo para explicarle esto. Toma a Marcos, le está diciendo a Timoteo Pablo. Toma a Marcos y tráelo contigo. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Me es útil. ¿Para qué? Porque hace un cafecito. Nadie como ese siervo. ¿Qué siervo es usted, hermano? Me hace un café. Aquel que me trajo aquel día de la montaña aquella. No, no era por eso. ¿Cómo le dijo? Me es útil para ministrar. Mire qué terrible. Pero no fue hijo espiritual de Pablo. El que lo adoptó fue Pedro, porque ya le leí Pedro. El que lo adoptó como hijo espiritual fue Pedro. Entonces, ¿qué significa ser un Juan Marcos espiritual? Es uno que es útil para ministrar. Yo no sé cuántos somos padres aquí. ¿Cuántos somos padres aquí, hermano? ¿Tenemos cuántos hijos? No sé cuántos. Uno que tengamos, con uno que tengamos suficiente. Pero hay veces, hermano, que los hijos son complicados, hermano. Estaba viendo por ahí las frases de una madre. ¿Cómo dice la madre? ¿Y si voy yo y lo encuentro? Sí, así es las mujeres, ¿verdad? La madre. Y hay una que dice las mujeres, mejor hubiera tenido un rollo de alambre, dice. Hermano, ¿qué ministración es esa, hermano? Porque los niños, hermano, a veces son terribles. Y cuando está en el crecimiento, en el desarrollo, hermano, me mandaron un video de una mujer que sale persiguiendo a su hija. No sé si usted lo ha visto. Sale persiguiendo a su hija y la otra hermana está filmando a la mamá y le dice, vamos mamá, lanzala ahorita. Y se quita la chancleta a la mamá y ¡tas! Y hermano, y cabal, hermano. La chancleta voladora le dicen a esa, hermano. Tremendo. Las madres son complicadas, hermano. Lo que le quiero trasladar es cómo pudo haber sido entonces el trato de Juan Marcos, que dijo Pablo, ni modo, ya no te puedo adoptar, voy a adoptar a Timoteo. Pero no se quedó ahí, sino que él demostró un cambio. Mire Juan Marcos demostró un cambio. Aunque Juan Marcos, hermano, había estado en el ministerio, lo que pasa es que él había sido muchacho. Pero viene Pedro y lo adopta como hijo, tan así que el Evangelio según Marcos lo escribió este muchacho. Por eso se llama el Evangelio según Marcos. Pero no es de él, sino que Pedro se lo dictó. Pedro era del vulgo y sin letras. Pedro no podía escribir. Entonces el que le ayudó a hacer las cartas a Pedro fue Juan Marcos. ¿Está conmigo todavía?
O sea que el que está escribiendo ahí en Pedro es Juan Marcos. El que está escribiendo el Evangelio de Juan Marcos, perdón, del Evangelio según Marcos, es de Juan Marcos. Ahora, este punto es muy importante, porque entre los grandes privilegios que tuvo este hijo fue escribir por inspiración divina el Evangelio y escribir las cartas pedrinas. Aunque el nombre de Marcos no lo va a encontrar usted ahí, hermano, pero la tradición que es más antigua, uno de los escritos que fueron encontrados, hermanos, dice que él lo redactó. Dice que este apóstol Pedro fue el testigo ocular de prácticamente todos los registros que escribe Juan Marcos. Todo lo que escribió Juan Marcos es porque Pedro es el testigo ocular. Mira qué terrible esto. Algún día vamos a tener que estudiar más de cerca esto, pero Pedro, padre espiritual. Mire usted qué tremendo. ¿Cómo la influencia de un padre sobre un hijo? O sea, ya vimos a Pablo como padre espiritual de Timoteo, de Tito, de Filemón, de Onésimo. Eso tal vez es más detallado estudiarlo, pero ahora vemos a Pedro también. O sea que entre los apóstoles no quiere decir que solo Pablo, también Pedro. Y ahora quiero terminar. Los de alabanza suben, por favor. Tercera de Juan 1:3. ¿Está conmigo todavía, iglesia? Pues me alegré mucho, dice Juan, cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonios de tu verdad. Ahí está escribiéndole Juan a un hermano que se llamaba Gallo. Ese hermano sí era Gallo, hermano. Eso está ahí en el versículo 1. Y entonces dice, esto es de cómo andas en la verdad. Y el versículo 4 es el que me llama la atención. No tengo mayor gozo, dice Juan, que este: oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Está conmigo todavía? ¿A qué iglesia le está escribiendo Juan ahí? Ayúdenme ustedes, los hermanos que están. Usted que tiene ahí tercera de Juan. Yo solo sé. ¿A quién le está escribiendo Juan ahí? Me llama la atención porque entonces aquí estoy finalizando con este último padre espiritual, Juan, el amado. Qué grande gozo tengo saber que mis hijos espirituales están en la verdad. Entonces es el resultado de la predicación de un pastor, de un apóstol, de la predicación de un padre espiritual. Un resultado de satisfacción, de poder saber que aquella palabra que se le enseñó no cayó a tierra, sino que esa palabra quedó sembrada en el corazón. Tal vez ahorita le mencioné nombres de hombres, pero también encontramos mujeres en la Biblia que tienen su trabajo ministerial como madres espirituales, como pastoras. Dice la Biblia que Priscila, la mujer de Aquila, la esposa, era la pastora. Bueno, creo que hay un tema que lo predicamos que se llama pastor de la casa. Ahí se lo prediqué. Y le hablé también de otra pastora que habla la Biblia, de ninfas. O sea, hacía la tarea también de madre espiritual. Lo que quiero terminar esta noche es esto: de un proceso de los hijos. Cuando Juan está diciendo mis hijos, es porque Juan está diciendo es el resultado de toda una predicación, es el resultado de tantos años de trabajo, de estar predicándoles y saber que están guardando la verdad. Es mi satisfacción más grande. Juan estaba preocupado por el bienestar físico de Gallo, pero también estaba preocupado por el bienestar espiritual, porque le dice a Gallo:
deseo que seas prosperado en todo, así como prospera. Gallo le dice, tú eres mi gallo, gallo. Así como estás prosperando en tu alma, es deseo que también lo recibas en lo material. Esta noche eso mismo le puedo decir, hermano, así como está siendo bendecido espiritualmente, también deseamos por medio del Espíritu que usted sea prosperado en lo material, hermano. Dele palmas fuerte al Señor, hermano. ¿Sabe usted que Juan está escribiendo ahí ese versículo cuando él dice, deseo que seas prosperado en todo así como prospera tu alma? Porque había un movimiento de una herejía popular, hermano, que separaba lo espiritual con lo material y menospreciaba el aspecto físico de una persona. Todavía hoy en día se da eso. La gente descuida el cuerpo, descuida la salud física, pero dice, no, lo que importa es lo de adentro. O menosprecian la vestidura externa porque dicen, no, lo que le importa a Dios es lo de adentro. Pero bueno, eso sería otro tema. Lo que quiero terminar es con esto. Los 7 padres que hemos visto esta noche. José nos enseña que el padre espiritual es uno que vela primeramente por su casa. 2, Saúl. La tarea de Saúl era promover el desarrollo en sus hijos. Número 3, Elías es entregar un legado a sus hijos. 4, David, instruir y guiar a sus hijos para que aquellas cosas que no logró uno como padre, la logren, la culminen nuestros hijos. Número 5, Pablo toma a Timoteo y le dice, ¿sabes qué? Como padre espiritual te voy a enseñar a administrar la casa, tanto la tuya física como la iglesia. Número 6, Pedro, padre espiritual, le está diciendo a Juan Marcos, te voy a adoptar como hijo porque eres útil para el ministerio. Y número 7, Juan le dice a Gallo, eres el resultado de la predicación y has puesto en práctica la palabra que te fue enseñada. Amén, amén y amén. Dele palmas fuerte al Señor, hermano. Gracias, gracias, hermanos. Pongámonos de pie esta noche. Aleluya. Y vamos a dejar que nos ministre la palabra el Señor en el nombre de Jesús. Yo solo sé que yo soy su hijo y tú eres mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy tu hijo y tú eres mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy tu hijo y tú eres mi padre y mi padre me ama.
¿Quiere pasar usted al frente esta noche? Y le decimos al Señor: soy tu hijo, tú eres mi Padre. Solo sabemos que somos tus hijos, Señor, que tienes cuidado de nosotros. Yo solo sé que soy tu hijo y tú eres mi Padre, y que tú nos amas. Eso es más que suficiente. Eso es más que suficiente. Podemos hacer esa señal al mundo espiritual y decirle: Señor, hago señal esta noche que yo soy tu hijo, que yo soy tu hijo, y que tú has enviado, Señor, me has enviado a esta tierra, me has puesto en el hogar donde nací. Bendigo a mis padres. Puede hacerlo usted esta noche. Bendiga a su madre, bendiga a su padre. Dígale: gracias, Señor, por los padres que tú me has dado, Padre celestial, porque has tenido cuidado de mi cuerpo, de mi alma y de mi espíritu, Señor. Gracias te damos, Señor. Te damos gracias, Señor. Has provocado en nosotros un cambio extraordinario, Señor. Las cosas espirituales, Señor, que haces por nosotros. Abres el mar en medio de toda circunstancia difícil. Aquello que ha estado cerrado, Señor, tú provocas cambios espirituales. Mueves el cielo, mueves la tierra. Envías tus ángeles, Señor, para que nuestro pie no tropiece en piedras, Señor. En el nombre de Jesucristo declaramos esta noche tu palabra, Señor, en nuestros corazones. Declaramos tu palabra en nuestra familia. Declaramos tu palabra en nuestros hogares. Lo declaramos en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Yo solo sé que yo soy tu hijo. Dígaselo: tú eres mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy tu hijo. Tú eres mi Padre. Tú eres mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy tu hijo y tú eres mi Padre. Y tú eres mi Padre y mi Padre me ama. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor, todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo. Yo soy. Yo solo sé que yo soy tu hijo y tú eres mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy tu hijo y tú eres mi Padre y mi Padre me ama. Dígaselo. Yo solo sé que yo soy tu hijo y tú eres mi Padre y mi Padre me ama. Puede levantar sus manos, puede levantar sus manos en señal de gratitud al Señor esta noche. Nuestras manos son como las antenas que tenemos en nuestro cuerpo
para recibir estas bendiciones del cielo. Dígale al Señor ahí: gracias, Señor, por ser mi Padre. Porque no estamos huérfanos, porque tú suples todas nuestras necesidades, Señor. Esta noche recibe una administración en su vida. Si usted no ha tenido un padre, Dios es nuestro Padre, Él suple toda necesidad. Si usted no ha tenido una madre, Señor suple toda necesidad. Toda necesidad que nuestros padres fueron escasos tal vez en nuestra niñez. Tal vez no nos inspiraron el amor, no nos expresaron ese amor. Tal vez porque ellos mismos no lo tenían, porque no les fue delegado por sus propios padres. Pero ahora que usted está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esta noche hay una administración de paternidad espiritual en tu vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Él es nuestro Padre. Solo eso decimos: tú eres nuestro Padre, yo soy tu Hijo. Eso es lo único que sabemos. Y lo único que nos corresponde saber es que tú nos amas, que nunca vas a dejar que nada malo suceda con nosotros. En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, lo creemos por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor.